un vivero a priori lo que es un multiplicador de material vegetal de vid, ¿no? En el caso que nos ocupa. Entonces, fundamentalmente hoy en día los viveros venden planta injertada y se encargan ellos tanto del injerto como del enraizamiento de ese material, y luego lo que vende un vivero también son barbados, ¿no?, de material y que se injertará in situ, pues por el propio viticultor. Algunos viveros hacen más cosas que vender material de vid. Hay viveros que se están preocupando de seleccionar materiales más interesantes para objetivos concretos de producción, hay viveros que se están encargando de recopilar y caracterizar material vegetal autóctono, y ese es un poco, digamos, lo que abre el abanico, ¿no? Sí, porque diríamos que hay tres categorías de viveros: los obtentores, que obtienen nuevas variedades; luego los viveros seleccionadores, que se dedican a hacer selección clonal, que luego hablaremos de lo que es un clon; y los viveros multiplicadores, que son la mayoría, que se dedican a multiplicar clones. Cada bodega, cada agrónomo, pues muchas veces lo que tiene es un conocimiento de la zona en la que él trabaja, ¿no? Y sin embargo, la vocación de los viveros, en cuanto son de tamaño medio o un poquito más grande, ya es vender en todas las comarcas vitícolas de un país como mínimo, ¿no? Y eso también les genera un conocimiento que hace que en la práctica muchas veces sean como asesores en ese proceso de plantación, sí, porque ¿no? Además el vivero tiene conocimiento de todas las zonas y de las experiencias de los viticultores, y es una fuente de conocimiento de las experiencias de todos sus clientes de distintas zonas. Una variedad es el material que se ha multiplicado vegetativamente a partir de algo que salió una sola vez de una semilla. Esa semilla dio una planta y por la razón que sea, por suerte, casualidad, alguien la multiplicó y empezó a replicarla porque les gustaba y empezó a diseminarse. A veces aparecen variedades que son mutaciones suficientemente distintas de ese material para que se les llame variedad, ¿no? Pues cuando aparece la garnacha blanca de la garnacha tinta o mutaciones de ese tipo. El clon sería el conjunto de plantas genéticamente idénticas que descienden de una sola cepa o de una sola yema, y dentro de una variedad puede haber varios clones. Sí, realmente lo que ocurre, y de donde viene el origen de lo que son los clones, ¿no?, lo que un vivero te comercializa como un clon, es de que esa variedad que se ha ido multiplicando de forma vegetativa durante siglos va generando de forma espontánea mutaciones que se van acumulando. Entonces, de toda esa variabilidad que existe es cuando se pueden elegir algunas que serían lo que denominamos, pues, las cabezas de clon, a partir de las cuales se desarrolla un clon. Yo creo que la selección clonal surge como una manera de la administración de proteger al sector agrario para que tenga un material de calidad, que tenga un material genéticamente sano, que sea homogéneo y que sea de la variedad, sin mezclas de otras variedades. Entonces, las selecciones clonales yo creo que han hecho una labor muy buena, pero es verdad que ahora mismo es un concepto que en muchas ocasiones empezamos a superar, ¿no? Yo creo que el abuso de la selección clonal ha sido el utilizar muy pocos clones comerciales, porque todo el mundo quiere siempre el clon bueno. Para mí el problema que ha generado la selección clonal, más que ella en sí misma, ha sido el que en ese procedimiento muchas veces se ha descartado todo lo demás, ¿no? Cuando lo que había que haber hecho era guardarlo, que afortunadamente en las variedades principales todavía quedan muchos viñedos viejos de los que tirar para recuperar esa variabilidad, ¿no? Y que es lo que Vitis Navarra está haciendo en el proyecto Basa Jaun, y una apuesta que tenemos que tener todos para tener una viticultura con identidad. La responsabilidad de un vivero sería, además de vender material clonal, contribuir también con su conocimiento a potenciar las selecciones masales, que es una forma de contribuir a reservar el patrimonio genético e histórico de las zonas y contribuir a la tipicidad de los vinos y la riqueza genética del viñedo.